Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Shalom, Shalom. Soy el pastor Rommel Rodríguez de Iglesia Ebenezer y tengo el honor, el privilegio, la bendición de estar en este programa donde su anfitrión es nuestro hermano José Argüello. Hermano José, Dios le bendiga ricamente a donde usted se encuentre. El Señor le bendiga, le fortalezca y le dé mucha salud. Amén. También bendiga a nuestros hermanos que ven este programa Shalom, Shalom cada lunes. Bueno, es una gran bendición estar aquí y poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra de nuestro Señor. Bien, mientras nos preparamos, allí están los números que aparecerán en un momento de su programa Shalom, Shalom. Y también si usted quiere visitarnos en la congregación, en nuestra congregación, donde nuestro Señor nos ha permitido pastorear, puede llamarnos al 909-902-0805. Puede llamar a su programa Shalom Shalom o a nuestro número de teléfono de la iglesia Ebenezer, ubicada en Ontario, en el condado de San Bernardino, acá en California, por supuesto. Si usted necesita una oración que podamos pedirle a nuestro Señor salud espiritual, emocional, algo que se le ofrezca, que podamos ayudarle, motivarlo en el nombre del Señor Jesús. Y si usted es miembro de una iglesia, ahí continúe y comparta con su pastor su necesidad. Déjele ver al pastor, a su pastor, que necesita que le ayude a orar por X petición. Amén. Pero si usted no se está congregando, yo le invito a que visite, vaya a alguna congregación y conozca al pastor. Y bueno, aquí estamos también nosotros. Bueno, vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesús como nuestro ejemplo. ¿A quién más podemos decir que es un ejemplo excelente, ejemplo único, ejemplo especial, sino que el Hijo de Dios? Claro, encontramos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de hombres puros, hombres santos, y me llama mucho la atención como José, el hijo de Jacob. Y fue un joven excelente, usted sabe la historia, también como Moisés, el profeta. Pero como nuestro Señor Jesucristo nos habla, inclusive los profetas nos hablaron de ese acontecimiento que Él tenía que venir. Y bueno, Él hace siglos atrás nació de una virgen, como sabemos, y hoy vive por la eternidad. Usted sabe bien la historia. Por eso le invito que lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, inclusive el libro de los Hechos de los Apóstoles. Déjeme decirle que hay algunos creyentes que no han leído ni siquiera un libro, ¿sí? Así que les doy esa pequeña exhortación, esa motivación para que usted lea los 4 evangelios y el libro histórico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Jesús nuestro ejemplo. Juan el apóstol, el discípulo menor de edad, recuerde que era un pescador, su hermano era Jacobo, fueron uno de los primeros llamados como Pedro y Andrés. Él escribe, por supuesto, estos 21 capítulos del libro de Juan, que es una maravilla, por supuesto, nos habla prácticamente de esa vida de nuestro Señor Jesucristo que fue
óptima, que fue visual, es decir, él vivió todo lo que el Señor Jesús hizo. Así que no fue algo como testimonio que se escribió como Marcos y Lucas, que estos dos actores escribieron por testimonio. Lo que es Mateo, pues escribió la vida de nuestro Señor Jesús, e igual Juan. Bueno, en el capítulo 15, verso 10, Juan escribe estas palabras que nuestro Señor Jesús dijo acerca de Él mismo. Él le dijo a sus discípulos: si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, prácticamente notamos aquí esa revelación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo como Hijo, como el Salvador. Y notamos aquí algo muy único acerca de lo que el Señor Jesús dice, que guarda los mandamientos, ha guardado los mandamientos del Padre, ha guardado ese amor para con ellos mismos. Lo que aquí notamos es prácticamente ese hábito de obediencia que el Señor Jesús quiso marcar constantemente en su vida. Ese hábito de obediencia lo llevó a manifestar la voluntad de Dios. Lo llevó a manifestar el amor de Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús manifestó a sus discípulos, haciéndoles saber que ellos deberían de hacer lo mismo guardando su palabra. Ahora, notamos que esto fue manifiesto y lo encontramos, reitero, en los libros biográficos, que allí está su nacimiento, su vida de profesión, su muerte y resurrección. Entonces, ¿qué notamos aquí en el Señor Jesucristo tras ese hábito de obediencia? Notamos los beneficios que pudimos recibir bajo la obediencia o en la obediencia de Él al Padre. Él dijo que así como había guardado los mandamientos, había guardado el amor, era de parte del Padre. Entonces, usted y yo como discípulos debemos de comprender de que así como los discípulos que Él llamó y aquellos que le siguieron, guardaron su palabra, guardaron ese amor, porque en Él miraron una obediencia total. Ahora, ¿cuáles fueron los beneficios que nosotros recibimos a través de Jesús? Yo quiero que notemos que Él fue el ejemplo magnífico y excelente. Veamos que Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. ¿Cuántas cosas no pasaron, o pasaron, quiero decir, durante el ministerio del Señor Jesucristo? No sabemos, en paréntesis, la juventud de Él, la adolescencia. Conocemos un poco de su niñez, excepto que hasta los 12 años, que estaba ya con los principales, con los sacerdotes. Hasta ese entonces conocemos. Pero después, a los 30 años, conocemos parte de su ministerio. Durante esos 3 años y meses, notamos ahí cuánto pasó el Señor Jesucristo, cuántas circunstancias Él tuvo que pasar. Por ejemplo, Él pasó humillación, Él pasó vergüenza, a Él lo despreciaron durante el inicio de su ministerio.
Si notamos ahí, si usted lee, usted se va a dar cuenta cómo eran los ataques constantes con el Señor Jesús en todo tipo de circunstancia. Pero Él obedeció al Padre. Nosotros pasamos por X circunstancia o algunas circunstancias y somos obedientes. Jesús lo fue. Nosotros tenemos que ser obedientes. Ahora, note lo maravilloso. El impacto de Jesús fue el resultado de su total, instantánea obediencia. Note que tras ese ministerio, el Señor Jesucristo impactó a muchas personas. Él resucitó muertos. Él levantó paralíticos. Él hizo ver ciegos. Él sanó leprosos. Sí, Él manifestó su palabra de amor y misericordia, de verdad, de exhortación. Él impactó a muchas personas. Dice que lo seguían multitudes de diferentes ciudades. Muchas personas lo conocieron, lo siguieron y fueron hasta el final con Él. Ese impacto fue el resultado de la obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes, vamos a impactar a una, dos o algunas personas en el nombre de Jesús. Ahora, no porque nosotros seamos excelentes, perfectos, no, sino es la gracia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Sí vamos a tener algunos errores algunas veces, que no debe de ser siempre, por eso debemos de purificarnos en la palabra, consagrarnos en la palabra. Entonces, tras eso podemos ser obedientes y podemos impactar a algunas personas o a muchas personas para gloria del Señor. El Señor Jesús quiere usar a sus discípulos. El Señor Jesús quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para que muchas personas puedan conocer su camino de verdad y su camino de vida. Él impactó a multitudes e indudablemente Él sigue impactando multitudes a través de creyentes verdaderos, discípulos obedientes que quieren manifestar siempre a la persona más maravillosa que es nuestro Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Ahora, note muy bien esto. Nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. Si Jesús no hubiera obedecido en todos los aspectos, Él no hubiera ido hasta la cruz. No hubiera salvación para nuestras vidas. Nunca hubiéramos conocido al Padre Celestial a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que revela al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el que manifiesta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revela paso a paso, porque esto es paso a paso conforme a como tú busques al Señor Jesús. Pero note muy bien, la obediencia que Jesús tuvo nos llevó al paso de la salvación, a la vida eterna. Si Jesús no hubiera obedecido, nada estuviéramos haciendo, estuviéramos perdidos. Y el apóstol Pablo lo confirma acá en Filipenses capítulo 2, el verso 8. Él nos dice, Pablo, sabemos nosotros quién fue el apóstol Pablo. Fue un fariseo de fariseos, alguien que según estaba cumpliendo la justicia de Dios, y bueno, más bien estaba peleando con Dios. Pero nuestro Señor Jesús lo llamó a él mismo para hacerlo un gran siervo. Y esto es lo que describe el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, verso 8. Hablando de Jesús, dice, y estando en la condición de hombre, ¿quién? Jesús. Se humilló a sí mismo. Se humilló Jesús a sí mismo.
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo siendo obediente. Ahí está la clave. Él fue obediente. Él se humilló. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús no aparece de la noche a la mañana. Jesús se encarnó a través de aquella gran dama, María, para que ahí se glorificara nuestra salvación. Tras ser, ya sabemos, hombre, 3 años de ministerio, llegó a la muerte, se humilló, se rindió con el fin de ofrecernos esa vida eterna tras la obediencia. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ser obedientes sencillamente para hacer la voluntad de Él. Entonces, ¿qué más ejemplo debemos de tomar sino el de Jesús? Ahora, ¿por qué no hay obediencia en el pueblo de Dios? ¿Por qué no hay obediencia en los creyentes? ¿Por qué? Porque el creyente hace caso omiso a la voluntad de Dios. Y lo primero que se opone es la carne. La carne que está relacionada con nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, está relacionada con este cuerpo de materia humana, es la que no quiere humillarse a Dios. Pero todo viene, obviamente, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de accionar. No es tanto esta carne, esta materia, sino la que está dentro de nosotros. Esa es la carne que no deja hacer la voluntad de Dios. Esta es la que se opone constantemente a cada segundo, a cada minuto, todo el tiempo. Esta materia dice, ¿para qué desperdiciamos el tiempo? ¿Para qué hacemos esto? Etcétera, etcétera. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? Note bien, y cuando alguien va a orar, se duerme al momento. Cuando alguien va a leer la Biblia, le da sueño. La carne es la primera que se opone. Nadie quiere leer la Escritura por la carne. Pero desde un momento en que nosotros le damos permiso al Espíritu Santo, o desde el momento que nosotros actuamos y le decimos, ayúdame, Señor, entonces viene ese refuerzo, esa fuerza para ayudarnos. Note muy bien que la primera batalla que tenemos nosotros es la carne, y es con la que tenemos que nosotros luchar constantemente. ¿Y cómo podrá vencer? Podrá vencer tras nosotros humillarnos, rendirnos, doblegar esta manera de pensar, esta manera de actuar. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánta calidad de oración das o buscas al Señor? No está muy bien eso. No podemos conformarnos con 1 minuto de oración, 5 minutos, 10 minutos. Tenemos que orar lo más que podamos. Si oramos más, vamos a ser victoriosos. Inclusive el Señor Jesús nos exhorta allá en Mateo capítulo 26, allá en el libro de Mateo capítulo 26, en el panorama del Getsemaní. Ahí el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a la verdad, la carne, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. El espíritu nuestro está dispuesto,
Pero la carne lo apacigua. La carne le dice, no, después. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ni una hora pudieron orar. Entonces tenemos que humillar esta carne. ¿Cuál es el otro obstáculo que encontramos? Satanás, el enemigo, siempre pone barreras y pone tropiezos, pone show, por decirlo así, pone argumentos, pone obstáculos, pone tropiezo para que nosotros no obedezcamos, para que nosotros no atendamos a la voz de Dios, para que nosotros no oremos. Es más fácil que alguien vaya a una invitación de un party que a un culto de oración. Pero no, mi hermano, tenemos que ser discípulos que agrademos al Señor. Elige el culto de oración, que es el que te va a bendecir, el que te va a fortalecer, el que va a dar respuesta a tu petición, a tu necesidad. Si tú haces eso, el Señor te va a honrar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar espiritualmente. El enemigo nota muy bien. Así como dije que tenemos batalla en la carne cada segundo y cada minuto, asimismo el enemigo cada segundo juega con las emociones de millones de personas y lamentablemente con miles de creyentes. Pero ¿por qué juega? Pero ¿por qué hay tanta distracción? ¿Por qué hay descuido? ¿Por qué es indiferencia con su Señor? Porque el enemigo sabe jugar para neutralizar al creyente y decir, estás cansado hoy, déjale al pastor o a los líderes que oren, o que estén en el ayuno y oración, o que lleguen temprano al servicio dominical. Ahí puedes llegar tú. Cuando la carne y el enemigo se relacionan, prácticamente tiene atado al creyente en sus pensamientos y en su manera de pensar. Hay irresponsabilidad, hay viven deshonestos, impuntuales, etcétera, etcétera. Pero no, mi hermano, el Señor Jesucristo nos ha dado el ejemplo en su palabra para poder nosotros vencer. ¿Qué otro problema? El mundo. El mundo es otro problema que podemos encontrarnos, pero podemos vencer. El Señor Jesucristo dijo aquí mismo en Juan 16:33, el Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Note muy bien. Y Juan el apóstol escribe esto en las palabras del Señor Jesucristo mientras Él aún estaba con ellos. Es decir, todavía el Señor Jesús no había sido crucificado, no había sido muerto, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras. Note muy bien, no las dijo después que resucitó, no, las dijo antes que fuera a la cruz, antes que muriera. Y Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, es decir, Él lo anticipó, lo profetizó. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y esa es la clave, confiar en Él. Pero ¿cómo estás confiando en el Señor Jesús? ¿Cómo podría desarrollar tu mente y tu pensamiento de que estás seguro de que Jesús está a tu lado? Así que yo te animo en el nombre del Señor Jesús que te levantes y busques al Señor y seas obediente. Te animo en el nombre del Señor Jesús
Levántate y di, Señor Jesús, perdóname, ayúdame, libérame, Señor. Levántame, Señor. Espíritu Santo, bendice, fortalece ahí, Señor. Levanta, anima, Padre del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, el tiempo se ha ido tan rápido, pero espero que esta reflexión de la palabra del Señor te haya bendecido un poco. ¿Quieres ver de nuevo el programa? Puedes verlo en Facebook por Maná del Cielo. Oh, shalom, shalom. Dios le bendiga ricamente. Adelante. El pastor Rommel Rodríguez. Dios te bendiga.